Muy buenos días. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y la Escuela de Administración Pública les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del Diplomado en materia de datos personales, tercera edición 2016-2017. Para esta ceremonia nos acompañan en el presidium el director ejecutivo de formación de la Escuela de Administración Pública, el maestro Juan Antonio Rodríguez Hernández. El secretario general de la Escuela de Administración Pública, el antropólogo Javier Farrera Araujo. El director general de la Escuela de Administración Pública, el maestro León Aceves Díaz de León. El comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero. El comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Y el comisionado ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava. Sean todas y todos bienvenidos. Ahora, escucharemos las palabras de bienvenida por parte del antropólogo Javier Farrera Araujo, secretario general de la Escuela de Administración Pública. Buenos días a todas y a todos. Comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero, bienvenido. Comisionado ciudadano Alejandro Torres Rogelio, bienvenido. Comisionado ciudadano Luis Fernando Sánchez Nava, muchas gracias por estar presentes. Maestro León Aceves, director general de nuestra escuela. Maestro Juan Antonio Rodríguez, director ejecutivo de formación. Integrantes de la Junta Ejecutiva, integrantes también del InfoDF presentes, compañeras y compañeros de la Escuela de Administración Pública, comisionada Elsa Viviana Peralta, bienvenida. Buenos días a todas y todos. Es de particular gusto para la Escuela de Administración Pública dar la bienvenida el día de hoy a nuestros amigos comisionados del InfoDF, con quienes en los últimos años hemos tenido una intensa actividad para coadyuvar en la profesionalización de las personas servidoras públicas que ejercen funciones relacionadas con la transparencia y la protección de datos personales. Hemos tenido ya varias experiencias y yo creo que han sido fructíferas y nos han dado una buena enseñanza de lo que es la coordinación de instituciones de gobierno para una mejor y buena administración. Nos da más alegría también recibir a los participantes en esta tercera edición del Diplomado en materia de datos personales por varias razones. En primer lugar, porque refleja una consolidación del programa, ya que se confirma su pertinencia y necesidad por parte de los diversos entes del gobierno de la ciudad. Además, porque la materia que trata este diplomado es de la mayor importancia, ya que es reflejo de los debates más recientes en materia de transparencia y acceso a la información. Igualmente nos habla del compromiso creciente y progresivo de los gobiernos democráticos y particularmente del gobierno de nuestra capital por garantizar los derechos humanos. Y finalmente, porque la aplicación inmediata de los conocimientos y habilidades que desarrollen en el curso de este programa académico, estamos seguros que redundarán en beneficio directo a los ciudadanos que son el fin último de nuestra labor formativa y de nuestra acción pública. Es así que pretendemos contribuir a la garantía del derecho que tienen los ciudadanos a una buena administración, el derecho que tienen a un gobierno honesto, profesional y efectivo. Bienvenidos a esta su escuela. Gracias. Agradecemos sus palabras.
Damos la bienvenida a esta ceremonia a la comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández. A continuación, hará uso de la palabra el comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco muchísimo la hospitalidad de esta Escuela de Administración Pública y particularmente de su director, el maestro León Aceves. Muchas gracias, muy buenos días. También al antropólogo Javier Farrera Araujo, secretario general, muchísimas gracias. Y al maestro Juan Antonio Rodríguez, director ejecutivo también, muchísimas gracias. A nuestros compañeros, comisionada Elsa Viviana Peralta, muy buenos días, al comisionado Luis Fernando Sánchez Nava y desde luego a nuestro comisionado presidente Muncio Israel Hernández Guerrero. Estamos aquí pues muy convencidos y muy contentos, además de iniciar esta tercera edición del Diplomado de Protección de Datos Personales en esta ciudad. Y es muy importante porque hace apenas algunos días nos reunimos con el cuerpo docente y con los directivos de la escuela para analizar, hacer una especie de corte de caja, una evaluación respecto de los puntos que debemos ajustar para mejorar este diplomado, que ya es referente, déjenme decirle, en la República, en otros órganos garantes de este derecho, también se han interesado mucho respecto del diplomado que realizamos, sobre todo además que lo hacemos en coordinación con la Escuela de Administración Pública, una institución muy importante para el desarrollo democrático, como ya se ha mencionado esta mañana, para la ciudad. Es bien importante porque los servidores públicos de esta ciudad estamos cada vez capacitándonos más en estas materias en relación con los datos personales. Pues es muy importante para el gobierno, para las instituciones públicas, tener información de los ciudadanos para poder interactuar con ellos, para poder hacer un ejercicio del servicio público en mejores condiciones, pero también tiene que hacerlo con mucha responsabilidad porque ahí va muy implícito, muy intrínseco lo que tiene que ver con la seguridad de las personas, su protección, la protección del individuo. De eso hablamos cuando hablamos de datos personales, de la integridad de la persona, de su bienestar, de su entorno familiar inclusive. Por ello es bien importante sí recabar información, sí hacer el tratamiento de estos datos personales, pero hacerlo con suma responsabilidad, cumpliendo todos los principios que la ley marca al respecto. Y desde luego es una materia que está en constante evolución como muchas otras, como el caso del acceso a la información. Ustedes lo saben, hubo una reforma constitucional en 2014, en febrero de 2014, de la cual se derivó el mandato de generar una ley general de transparencia, la cual se promulgó por el Congreso de la Unión en mayo del 2015, y a partir de entonces, en el plazo de un año, se estuvieron armonizando todas las leyes locales en materia de transparencia y acceso a la información pública, y el caso de la Ciudad de México, por supuesto, lo hizo también en mayo de este año. El mandato constitucional también señala la generación de una ley general en materia de protección de datos personales. Así que, y esta es una ley que todavía está en proceso en el Congreso de la Unión. A esta generación del tercer diplomado de protección de datos personales le va a tocar darle seguimiento a ese debate que ocurre en el Congreso de la Unión, con la participación de sociedad civil, desde luego, pero también con los organismos garantes. Yo les animo a que estén pendientes durante los módulos de este diplomado a ese debate, porque no solamente va a definir lo que va a ser la política pública también para nuestra ciudad en materia de protección de datos personales, sino también nos permitirá profundizar en el estudio de las materias propiamente ya que se van a cursar en este diplomado. Además, en este diplomado yo también quiero animarlos a que lo contextualicen todo este tema de la protección de los datos personales con lo que ocurre a nivel mundial. No hace mucho Estados Unidos finalmente determina una nueva política pública con el Safe Harbor, ¿no? El puerto seguro, que no termina de convencer a los europeos. Hay avances desde luego para ir conciliando sus visiones tan diferentes que tienen, pero finalmente no terminan de convencerse, y es un debate continuo el que se da entre Europa y América del Norte, particularmente con Estados Unidos, y es un debate que no nos es ajeno porque finalmente Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, lo mismo también
conjunto de naciones europeas, tenemos tratado de libre comercio con ambas regiones, entonces para nosotros es importante. ¿Y por qué lo digo? Además, esto en el contexto del comercio, porque finalmente lo que mueve hoy precisamente a los países es la economía, y la economía de hoy en día se basa en una gran medida en la transferencia y en el tratamiento de datos personales. Por ello es que ustedes van a ver que en este debate entre Estados Unidos y la Unión Europea respecto de las reglas para la transferencia de datos personales y la utilización que se va a hacer de esto, está siempre implícito la cuestión comercial, la cuestión económica. Así que, dado que la economía también es algo sumamente importante para nuestro desarrollo como nación, y dado que nosotros tenemos una relación muy estrecha con ambos bloques, es importante que estemos conociendo lo que está ocurriendo en este debate, porque es lo que va a definir también eventualmente nuestra relación con ellos. Y nosotros, como servidores públicos, tampoco somos ajenos a ello, porque finalmente la política pública se materializa en nuestro quehacer cotidiano. También quiero expresarles una felicitación por el hecho de tomar la decisión de cursar este diplomado, que es la tercera edición. Va a significar un esfuerzo extra para todos ustedes, sacrificar inclusive horas de descanso, horas de familia, pero es algo que va a valer la pena. Les aseguro que al final de este camino se sentirán muy satisfechos de haber tomado esta decisión, de haber cursado el diplomado en protección de datos personales, porque les permitirá profundizar en los conocimientos que de manera muy básica, aunque es importante, pero también de una manera muy básica, se dan con el curso que todos debemos acreditar ante el instituto en materia de protección de datos personales. Muchos de ustedes son de unidades de transparencia, ya sea porque sean enlaces o porque tienen a su cargo algún sistema de datos personales. Generalmente todos estamos en nuestra tarea cotidiana en el servicio público en contacto con datos personales, y a ustedes les aseguro, les va a dar una dimensión muy amplia, pero también a la vez muy profunda de la importancia de la protección de los datos personales. Yo espero y estoy muy seguro que va a ser de mucho provecho para ustedes en su labor profesional, en su labor cotidiana, en el servicio público, pero también de manera personal les va a sembrar esa semilla de la importancia que tiene para todos nosotros en el día a día la protección de los datos personales, y sobre todo conceptualizarla en todas sus dimensiones que ello implica. Les deseo mucho éxito y nuevamente les reitero mi felicitación. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, comisionado. Invitamos ahora al comisionado presidente del InfoDF, Murcio Israel Hernández Guerrero, haga uso de la palabra. Pues muy buenos días tengan todos y todas ustedes. En primera instancia, saludar la hospitalidad y la anfitrionía de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, que, como ustedes ya oyeron, es el tercer diplomado que hacemos en materia de protección de datos personales, que ha marcado un hito. Yo diría, es de los pocos que hay en América Latina, caso alguna universidad argentina, el CEU de España, y la Escuela de Administración Pública tiene un diplomado tan completo en términos de datos personales, y creo que vale la pena reconocerlo y vale la pena ponerlo en la mesa. Y qué mejor que empezar un lunes con un diplomado de datos personales para que se disipe cualquier duda respecto a la vida misma. Saludar, por supuesto, al maestro León Aceves, al antropólogo Javier Ferrara, o Farrara, una cosa rara, pero un buen amigo, al maestro Juan Carlos Rodríguez, y a los comisionados y amigos Elsabiana Peralta Hernández, Alejandro Toyo Rogelio y Fernando Sánchez Nava. No quiero extenderme mucho porque la primera clase que vamos a tener pues la voy a dar yo, no sé qué les voy a decir, pero algo les diré sobre el asunto de datos personales. Decir que va a ser nada más 3 datos importantes sobre el tema de los datos personales. Hoy estamos, yo creo que en un momento importante. Va a haber una disputa
fuerte precisamente en términos de lo que ha sido este andamiaje portentoso de transparencia frente a un derecho fundamental como son los datos personales. Hoy más que nunca la famosa ponderación de derechos se va a convertir en un elemento de disputa fuerte porque estamos en un registro muy amplio en términos de transparencia. Sin embargo, los derechos de privacidad y de protección de datos personales son un tema fundamental, pero la disputa está, ¿no? Y el riesgo es de que otra vez volvamos a subsumir todo el tema de protección de datos personales en temas de transparencia. Ese es uno de los riesgos. Y el otro, evidentemente, tiene que ver con lo que yo diría un poco las resistencias en el campo internacional, porque exista una serie de mecanismos efectivos para proteger los derechos de las personas en lo que respecta a lo que las hacen identificables y las identifican, que son no solamente sus datos personales, sino todo aquello que genera una serie de cosas. Va a haber un debate importante por Pokémon Go, por ejemplo, ¿no? Yo sé que muchos salen a la calle a cazar estos pequeños monstruos, pero tienen una implicación importante al, por ejemplo, ya mezclar realidades aumentadas, el asunto de geolocalización, y evidentemente no hay un diseño ahí de protección de datos personales. El propio diseñador de Pokémon Go, Hanke, es alguien que hizo Google Earth y Google Maps. Entonces es todo un tema, pero ya verán cómo eso se convierte precisamente en un tema en donde la sociedad, y sobre todo la sociedad espectacularizada y la sociedad que tiene como principio el asunto de la ganancia, pues lo que no quiere es proteger, perdónenme que lo diga tan bruscamente, proteger los datos personales. Y ahí viene entonces toda una serie de disputas en términos precisamente de las concepciones sobre transparencia y sobre privacidad. Y como bien lo decía Alejandro Torres Rogelio, vamos a tener una discusión muy pronto en el Congreso sobre el asunto de la Ley General de Protección de Datos Personales, que lo voy a decir así y ya lo fundamentaré con ustedes. Me parece que adolece de algunas cosas la ley general, ¿no? Trae cosas raras, ¿no? Pero que además hay un nuevo reglamento europeo en protección de datos personales que viene a cambiar la dimensión del asunto. Digo esto un poco para nada más contextualizar la pertenencia y la pertinencia precisamente de discutir sobre datos personales, tener un mecanismo que nos permita reflexionar y que nos permita precisamente saber que la protección de los datos personales, el cuidado de los datos personales en el ámbito público es un elemento fundamental para proteger a las personas, que esa es una de las labores fundamentales que necesitamos hacer. No quería hablar mucho, ya hablé demasiado, simplemente darles la bienvenida, agradecer muchísimo a la Escuela de Administración Pública por su anfitrionía, no solamente por su anfitrionía, sino por su capacidad de acompañamiento en estos temas que son fundamentales y que de repente se invisibilizan en, digamos, en el contexto amplio de la administración pública, y que creo que vale la pena hacer un reconocimiento precisamente porque están puestos en donde deben de estar, en donde deben de discutirse y deben de reflexionarse de estas cosas, en los servidores públicos y en un amplio espectro de formación. Y agradecer, por supuesto, a todos ustedes por decidirse a cursar este diplomado, que evidentemente va a ser un poco que se desmañanen, va a ser un poco que lean, va a ser un poco que discutan, y que de aquí a un par de meses podamos precisamente decir que se ha concluido bien el asunto de la tarea.
muy bienvenidos a este diplomado. Agradecer nuevamente, eternamente y reiteradamente a la escuela por traer este asunto. Ya hasta se cayó alguien por allá, ¿no? Y pues muy bienvenidas y muy bienvenidos todos ustedes, y en unos minutos seguramente nos vamos a ver para iniciar este curso. Muchas gracias, buenos días. Agradecemos su intervención. A continuación, invitamos al maestro León Aceves Díaz de León, director general de la Escuela de Administración Pública, nos comparta su mensaje y haga la declaratoria inaugural de la tercera edición del diplomado en materia de protección de datos personales. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Quiero saludar y reiterar nuestro agradecimiento al señor comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, conocido como el INFO de la Ciudad de México, maestro Mucio Hernández Guerrero. Muchísimas gracias, Mucio, como siempre, por su gentileza y por su apoyo institucional. De igual forma, un saludo muy respetuoso, afectuoso a la comisionada ciudadana del INFO, Elsa Viviana Peralta, así como los señores comisionados ciudadanos de dicho instituto, tanto al comisionado Alejandro Torres Rogelio y Luis Fernando Sánchez Nava, de quienes siempre hemos recibido un extraordinario apoyo e impulso para la realización de este diplomado. Muchísimas gracias y saludo también con afecto a mi colega y amigo Javier Ferrera, secretario general de esta institución, al maestro Juan Rodríguez, director ejecutivo de formación, y a su equipo. Aprovecho para saludar al equipo de formación de la Escuela de Administración Pública por todo su esfuerzo, así como a los colegas del INFO, quienes siempre han mostrado una gran generosidad también y compañerismo al impulsar de manera muy, muy profesional este programa formativo. Y desde luego quiero, como ya se dijo aquí, reiterar nuestro agradecimiento y reconocimiento a todas y todos ustedes, quienes decidieron incorporarse a esta tercera edición del Diplomado en Protección de Datos Personales. Felicitarlos por su compromiso, por su convicción de seguir creciendo académica y profesionalmente. Sabemos que será un esfuerzo importante, sabemos que no será sencillo efectivamente conjugar las actividades profesionales en sí mismas de la función pública con la formación, pero sí me gustaría animarlos porque hemos tenido ya la experiencia de que quienes se inscriben en este diplomado en muy buena medida, en muy buena proporción, lo concluyen exitosamente, a pesar de que efectivamente implica, como ya lo decía el señor presidente del INFO, lectura, trabajo, esfuerzo, reflexión, diálogo y desde luego asistir a las sesiones. Pero estamos seguros que van a concluirlo muy exitosamente. Para esta institución, cada programa formativo que iniciamos representa siempre una nueva oportunidad de construir conocimiento aplicado, de innovar y de reafirmar el compromiso de ser mejores personas servidoras públicas en beneficio de las personas que habitan esta ciudad capital. Por eso es que nos congratula enormemente el ya estar en la tercera edición de este diplomado en materia de protección de datos personales, que efectivamente pensamos se ha venido convirtiendo pues en un programa faro de esta escuela, pero también en un referente en otras latitudes, por ser un diplomado específicamente dedicado al tema de la protección de datos personales, que como ya se decía, no hay pocos en el país y en la región latinoamericana. Pero además me parece muy importante señalar que con la impartición de esta tercera edición pues se hace aún más estrecha, se consolida la colaboración institucional que esta escuela y el INFO han venido tejiendo ya desde hace algunos años, colaboración que tiene la finalidad de desarrollar diversas actividades tendientes a la profesionalización de las y los funcionarios de esta ciudad en materias que son inherentes, que están directamente en el corazón del buen gobierno, o como se dice actualmente, que están en el corazón del derecho a la buena administración. Me refiero a la transparencia, al acceso a la información pública, a la protección de datos personales, a la rendición de cuentas. Y por tanto estamos convencidos de que la colaboración entre estas dos instituciones pues ha sido y seguirá siendo no solo muy natural, sino también muy necesaria y además provechosa.
porque en nuestro ADN y en nuestra razón de ser encontramos varios puntos en común. Por ejemplo, y este es el tema que nos reúne el día de hoy, por ejemplo, contribuir a que las personas servidoras públicas desarrollen capacidades para el mejor manejo de los datos personales bajo un conjunto de principios como por ejemplo la objetividad, la imparcialidad, la legalidad, desde luego el respeto a las libertades individuales y a la privacidad. El diplomado que estamos iniciando, por algunas de las razones más ya mencionadas, se viene convirtiendo en un referente, y particularmente porque aborda temáticas de suma actualidad y porque pretende brindar herramientas concretas, es decir, conocimientos desde luego, pero también herramientas concretas sobre fenómenos muy sensibles para las autoridades y para los particulares, como el correcto manejo de los datos personales que detenta el gobierno. No me gustaría extenderme mucho más, todos conocemos que hay una serie de fenómenos, sabemos que hay una serie de fenómenos que implican una explosión, permítame decirlo así, de los datos que se generan en las interacciones entre las administraciones y los ciudadanos. Fenómenos como, por ejemplo, la intensificación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el propio gobierno abierto, el conjunto de servicios públicos que ya también se generan a través de aplicaciones tecnológicas o en plataformas informáticas. Desde luego el gobierno siempre ha detentado datos personales en la prestación de los servicios públicos, pero el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es uno de los fenómenos que amplifican la producción y por tanto la obligación de conservar y de manejar adecuadamente los datos personales. A manera de contexto me gustaría comentarles que estamos muy contentos porque en las primeras 2 sesiones, esta es la tercera, en las primeras 2 sesiones contamos con la participación de 10 dependencias, 7 delegaciones, más de 30 entidades y 5 organismos autónomos a los que se suman hoy las instituciones que ustedes representan. Pero más allá de la cobertura, que de por sí viene siendo importante, quiero destacar que esta alta participación de los entes públicos de la Ciudad de México permite a este diplomado un amplio y pensamos un rico intercambio de puntos de vista y de experiencia, además de que cuenta ni más ni menos como uno de sus convocantes al órgano garante de la protección de los datos personales y a manera de ejemplo pues tendremos el día de hoy ni más ni menos que al propio comisionado Mucio Hernández, presidente del Info, como el primero de los ponentes. Entonces esto permite una riqueza en el diálogo, en el intercambio de experiencias. Primeramente por la gran cantidad de entes que se suman y en segunda porque es el propio órgano garante quien junto con la Escuela de Administración Pública estamos procurando que sea muy pertinente y muy aplicado y muy útil para su vida profesional en el día a día. De igual manera, pues hemos procurado dotarlo de un carácter multidisciplinario en este tema. Bueno, como en todos los de la administración pública, es muy importante que tenga un carácter multidisciplinario. Entonces, pues aquí ustedes van a encontrar contenidos sobre aspectos legales, sobre aspectos éticos, e incluso sobre aspectos tecnológicos que definitivamente pues están íntimamente ligados al tema de la protección de datos personales, los temas tecnológicos. Además de que procuraremos pues acercarlos a buenas prácticas que se tienen en esta materia a nivel local, a nivel nacional, sin perder de vista los intensos debates que en el plano internacional se están dando en torno a la protección de la privacidad y a la indispensable ponderación de derechos, como ya muy atinadamente los 2 comisionados que me precedían en el uso de la palabra han venido mencionando en qué se encuentra a grandes rasgos. La idea es profundizar en los debates que a nivel internacional se están dando. Casi para terminar, me gustaría simple y sencillamente recordar que como funcionarias y funcionarios tenemos una altísima responsabilidad en la protección de este tipo de datos que obran en los entes públicos, a efecto de que sean manejados de manera segura, respetando la finalidad para la que son obtenidos en el marco de la prestación de los servicios públicos y evitando en todo caso su transmisión indebida o la mala utilización por personas no autorizadas. También me parece muy importante mencionar que esta edición del diplomado pues se da por una parte en el contexto que ya describía el señor comisionado Rogelio Torres, es decir, en el marco de la creación de una nueva legislación
a nivel nacional, pero que también tendrá reflejo y está teniendo ya reflejo. Ya se aprobó la nueva ley de transparencia en la Ciudad de México. Además de ese contexto que es de la mayor relevancia, recordemos que justo va a coincidir la impartición de este diplomado, en su periodo de impartición va a coincidir con la discusión, la presentación y en su caso discusión y aprobación de la futura Constitución de la Ciudad de México a través de la presentación por parte del señor jefe de gobierno de un proyecto de texto constitucional y su posterior aprobación por la Asamblea Constituyente, que se instala ya el mes que entra, mediados del mes que entra, está encima ya. Y seguramente la Constitución pues dará un marco normativo institucional que requerirá que nos mantengamos actualizados, de entrada ya el que coincidan la impartición de este diplomado con las discusiones constitucionales. Nos parece que dotará a esta tercera edición de un plus bastante interesante, pero la aprobación de la Constitución y la posterior legislación que de ella se derive, pues requerirán que nos mantengamos actualizados y requerirán que estemos alertas a los retos que se deriven de ese nuevo texto constitucional y la legislación que de él derive. Pues desde esta perspectiva reafirmamos con plena convicción que estamos a sus órdenes, estamos a la disposición de todas y todos ustedes, de los distintos entes del gobierno de la ciudad, desde luego del Info de la Ciudad de México, para seguir contribuyendo a la profesionalización de la función pública, a la profesionalización de las y los funcionarios, como una de las condiciones para garantizar algo que cada vez es una exigencia más intensa en la sociedad mexicana, que es garantizar gobiernos que sean honestos, pero además que también sean efectivos, es decir, que logren resultados públicos en beneficio de la ciudadanía. Ahora sí, deseo por último aprovechar la ocasión para reiterar nuestro agradecimiento sincero, profundo, hacia todas y todos los comisionados ciudadanos, su presidente y todos sus colaboradores. Muchísimas gracias al Info y un reconocimiento por el decidido esfuerzo que lleva a cabo día a día en estas materias que son de la mayor relevancia para la sociedad y para los gobiernos. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a esta comunidad académica que se congratula en recibirlos con motivo de este diplomado. Les deseamos el mayor de los éxitos, estamos a su entera disposición para aclarar cualquier duda, cualquier comentario, siempre estamos muy cercanos ahí en la impartición de los cursos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Ahora, si me lo permiten, para hacer la declaración oficial, la declaratoria oficial de inauguración de este diplomado, nos ponemos de pie y siendo las 10:05 del día 22 de agosto de 2016, declaramos formalmente inaugurada la tercera edición del diplomado en materia de protección de datos personales. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias, maestro, por sus mensajes. Invitamos a los integrantes del Presidium a tomarse la foto del evento. Brindémosles un fuerte aplauso. De esta manera, damos por concluida la ceremonia de inauguración del diplomado en materia de datos personales.